amigos, mi nombre es Dafni Yatzari Escobar Herrera y curso la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Hoy vamos a hablar sobre la audiencia de ofrecimiento de prueba. El artículo 343 del Código Procesal Penal establece que al tercer día de declarar la apertura a juicio, el juez debe de señalar una audiencia para el ofrecimiento de prueba. Recordemos que el juez de primera instancia ha tenido el control del expediente de la causa penal desde el momento en que se ligó a proceso a una persona hasta el momento de la etapa intermedia en la que decide enviar a juicio oral y público. En esta audiencia, en realidad, el juez ya no tiene el control del expediente, lo que debe de hacer solamente es establecer cuáles son los elementos probatorios que se van a diligenciar posteriormente en el juicio oral y público. Entonces, es que al tercer día de declarar el auto de apertura a juicio, pues el juez debe de conocer sobre las pruebas que pretenden los sujetos procesales diligenciar en el juicio oral y público. Ahora, el artículo 343 también es claro en cuanto a que cada uno de los elementos de prueba debe de ser individualizado. En el caso de los testigos, de los peritos, debe de ser identificados. En el caso de los documentos, deben de ser adecuadamente identificados y sobre todo, no importando cuál va a ser la prueba que se va a ofrecer, se debe de ser claro en cuanto a los hechos sobre los cuales van a ser examinados o los hechos que pretenden probar en algún momento alguno de los sujetos procesales. El principio del proceso penal sabemos que es la oralidad, es un principio autoral del proceso penal, sin embargo tenemos que también atender a la realidad en cuanto a que algunas veces los elementos de prueba que se pretenden ofrecer son bastante amplios en cantidad. Entonces, lo que se hace generalmente es que cada uno de los sujetos procesales, al tercer día que es señalada la audiencia, pues llevan una minuta o una guía de prueba para poder ofrecerle una copia tanto al juez como a los otros sujetos procesales para poder llevar el control. Hablando sobre la audiencia del tercer día, recordemos también que el tenor de la realidad, muchas veces las agendas de los tribunales están saturadas y algunas veces también las agendas de los sujetos procesales. Ante esto, se puede acudir al artículo 153 del Código Procesal Penal en cuanto a la abreviación y renuncia de los plazos. Se abrevia el plazo cuando esta audiencia puede ser dentro del primer o segundo día o se renuncia el plazo para que esta audiencia pueda ser posterior al tercer día. Hablaba sobre la guía de las pruebas. ¿Qué se hace generalmente? No hay en realidad un esquema de cómo presentar una guía o una minuta de pruebas, sin embargo creo que se debe de ir en orden. Primero se tendría que establecer el listado de peritos, el listado de testigos, el listado de documentos y el listado de otros medios científicos de prueba o cualquier otra prueba que se pretenda incorporar posteriormente en el debate. Generalmente se aconseja que estas minutas tengan 3 columnas por lo menos, una columna con el número para llevar el control, una columna donde se identifique e individualice el medio de prueba que se pretende incorporar y otra columna donde se pueda hacer un check de que si es aceptado o no por parte del juzgador. Hablando sobre la aceptación o no, ¿qué recurso se puede presentar ante esto? La Corte Suprema de Justicia ya ha establecido que el recurso que se debe presentar es el recurso de reposición, para posteriormente presentar un recurso de apelación especial si fuera el caso de la vía recursiva. Bueno, ¿qué prueba se presenta? Hay un principio de libertad de prueba que se establece o se fundamenta a partir del artículo 182, que establece la libertad de prueba. Cualquiera de los sujetos procesales puede ofrecer cierta cantidad de prueba que considere que son fundamentales para sustentar la teoría del caso y la legítima pretensión que se tiene a partir no solamente del artículo 5 del Código Procesal Penal, sino a partir también de lo que se conoce como la teoría del caso. ¿Qué es lo que se pretende probar? Generalmente la prueba tiene algunos requisitos y solamente se acepta aquella que es útil, legal, pertinente y no abundante. Útil para el proceso, pertinente también para el proceso, legal sobre todo, pero algo fundamental y de lo que hay que tener cuidado es que la prueba no sea abundante. Si se pretende probar un hecho y se pretende probar con testigos, yo considero que 2 testigos por cada uno de los hechos son suficientes. A lo sumo 3. Esta es una cuestión que se tiene que discutir en la audiencia y que está a cargo también del juez. Algunas veces hay algunos jueces que para diligenciamiento rápido de la audiencia lo que hacen es aceptar toda la prueba que está ofreciendo los sujetos procesales.
Creo necesario que, a pesar de que no se va a razonar sobre cada uno de los elementos probatorios, sí el juez debe de tener la obligación de establecer un razonamiento en cuanto a que si la prueba es útil, legal, pertinente y sobre todo no abundante. Sucede que algunas veces se ofrecen 5 o 6 testigos y posteriormente se tiene que renunciar a ellos porque el tribunal de sentencia en algún momento considera demasiado abundante la prueba para las legítimas pretensiones y para lo que se pretende presentar. ¿Cómo se lleva la audiencia? Primero, se le da la palabra al Ministerio Público, posteriormente al querellante adhesivo y por último a la defensa. Esto va a depender mucho también del juez que esté controlando la audiencia. Algunas veces lo que se hace es cruzar las minutas y ya solamente se hace una discusión sobre la objeción a las pruebas de cada uno de los objetos procesales. Es decir, el Ministerio Público en el inicio ratifica toda la prueba que se ha presentado en las minutas que se ha sido cruzada previamente y posteriormente ya solamente objeta las pruebas ofrecidas por parte del querellante, por parte de la defensa. Por su parte, el querellante adhesivo suele adherirse a las pruebas que presenta el Ministerio Público, ofrecer algunas propias y objetar algunas de la defensa. En realidad no hay un esquema que se deba de seguir, va a depender mucho del juez. Algunos jueces consideran necesario discutir cada una de las pruebas y entonces solamente se lleva el control en la minuta y el Ministerio Público hace entonces, empezando por él, individualiza cada una de las pruebas, establece los hechos sobre los cuales van a ser examinadas y posteriormente se le da la palabra al querellante adhesivo, en cuanto a las cuales son las pruebas pertinentes, pues esto va a depender de cada uno de los casos. Más allá de eso, recordemos que la prueba debe de ser necesaria en cuanto a las legítimas pretensiones que establece a cada uno de los sujetos procesales que tiene. Al finalizar de ofrecer las pruebas, pues el juez, como lo dije antes, lo que hace es aceptar las pruebas que son útiles, legales, pertinentes y que considera no abundantes. Y posteriormente a esto, pues señala la fecha en la que se va a llevar el juicio oral y público, dependiendo también de la coordinación previa con el tribunal de sentencia. Muchas gracias por su atención.